haciendo que, fijaos cómo los bordes, tirando bien de la cinta, quede aquí justito. Y después doblamos una vez más para que ya monte. Bueno, y vamos a montar ya el cuerpo. Tenemos la espalda por el derecho y vamos a colocar las piezas del delantero enfrentando derecho contra derecho, y vamos a alinear los hombros y los costados así. Importante, como digo, que sea derecho contra derecho. Y vamos a colocar alfileres por el hombro y por los costados, ¿vale? Así nos quedaría. Y vamos a coser en los hombros del escote hacia afuera y en el costado de la sisa hacia la cintura. Y lo que tenemos que hacer es hacer coincidir la marca de costura que hicimos con el papel de calco con la marca de costura del otro lado, haciendo coincidir también los puntos donde empieza y termina la línea de hombro. De hecho, lo que yo suelo hacer es hacer coincidir primero esos dos puntos y ya termino de unir por el resto de la marca. Y hacemos lo mismo en el costado. También vamos a asegurar la pinza que va planchada hacia abajo con los alfileres. Bueno, ya tengo los hombros y los costados unidos y ahora simplemente vamos a pasar un pespunte recto rematando al inicio y al final por los hombros y los costados. Bueno, pues ya ha pasado el pespunte y ahora vamos a planchar las costuras cerradas para asentar y después vamos con la plancha a abrir las costuras, ¿vale? Para que quede así, que quede la costura abierta y por supuesto siempre lo que es la zona del pespunte bien separadita para que no se formen pliegues ni ondas. Bueno, y ahora que ya tenemos las costuras planchadas, están abiertas tanto de costados como de hombros, vamos a rematar los bordes. Os recuerdo que esta chaqueta no va forrada, por lo que los bordes hay que cubrirlo de algún modo. Podemos optar por el remallado clásico, pero bueno, en esta ocasión, para que quede un acabado mucho más formal y elegante, se van a rematar los bordes embolsándolos con una cinta o vivo al bies o al ancho, que lo vamos a cortar para este, que como es un largo, pues eso, para que tenga un acabado mucho más profesional. Y vamos a embolsar todo, no va a quedar nada de borde, así que para este proyecto no hay que remallar absolutamente nada. Bueno, en el libro se explica cómo hacerlo. Y nada, en esta ocasión, por ejemplo, que se usa tela de cuadro, pues podéis optar por estos dos ejemplos de colores para la cinta que destaque. Como son varios tonos, podemos elegir alguno de ellos. En esta ocasión, que yo tengo, como ya os enseñé en el vídeo de los materiales,
un tono morado, puedo optar por una cinta en un tono que contraste, pues por ejemplo en un verde, un rosa, incluso como mis uñas, por ejemplo, le quedaría bien si soy un poquillo más atrevido. Pero bueno, yo he decidido buscarle un tono lo más similar posible, no es exactamente igual, pero bueno, que sea pues eso, lo más similar posible para que quede como más. Y nada, para ello vamos a tomar las medidas del largo total de la cinta. Vamos a colocarla de inicio a fin. La anotamos en un papel para tenerlo bien ordenado. Entonces, bueno, voy a tomar igualmente el largo el resto de costados para comprobar que tenga 20 también. De todas formas, si queréis siempre podéis cortar un poquito más ante la duda, por si os faltara. Siempre más vale que sobre, pues como 1 centímetro, cosas así, que después siempre podemos cortar. Tenemos 20 también. Entonces, bueno, yo la voy a cortar de 21 centímetros, por si acaso después me faltara. Entonces necesito 4 en total, porque tenemos que embolsar este lado de aquí y este de aquí, que serían 2, más los otros 2 serían 4, es decir, 4 tiras de 21 centímetros, que corresponderían al costado o costados. Y lo mismo hacemos con el hombro. Medimos el borde de punta a punta también y tenemos 12. Por lo que para el hombro tenemos que cortar 4 tiras de 13 en este caso. Ya, como digo, voy a añadir 1 centímetro más, pero bueno, no es necesario. Para hombros. Cuando ya hagamos la manga haremos lo mismo, pero bueno, aquí os voy a explicar, digamos, cómo hacerlo y demás, y ya en la manga pues sería repetir lo mismo, aunque la copa sí que os lo explicaré porque serían curvas. Entonces, bueno, vamos a cortar las tiras. Yo lo voy a hacer al ancho de la tela. Para esto, con comprar medio metro tenéis suficiente, o si tenéis algún retal suelto. Como digo, lo voy a cortar al ancho porque como es recto, o sea, tenemos que colocarla sobre una costura que va recta, no es necesario que vaya al bies, porque al final es simplemente para rematar. Bueno, para marcar las tiras lo vamos a hacer con un ancho de 3 centímetros por el largo que tengamos que cortar. Yo voy a utilizar esta regla metálica que tiene justo esos 3 centímetros y la utilizo siempre que voy a cortar cintas. Y bueno, para esta ocasión podemos usar, si vais a usar algún método como este, el jaboncillo de sastre, si está bien afilado, o también podéis usar un bolígrafo borrable que va a tener mucha más precisión, que es lo que yo suelo utilizar. Y bueno, para evitar también que la tela se nos mueva mucho, podemos colocar alfileres cerca de la zona que estemos trabajando. Bueno, voy a marcar el ancho y que empieza justo aquí en la medida. En mi caso había puesto 21 para el costado, entonces marco ahí donde tenga los 21 y simplemente trazo una línea hasta esa medida. Bueno, la tela está en doblez, o sea, está en tela doble. Tenemos 2 cintas, pero como necesito otras 2, podéis doblar la tela una vez más o podéis marcar directamente sobre la misma franja el total y ya después cortar por ahí, es otra opción. Y marcar por ahí, que el total sería, si tengo 21, pues serían 42. Entonces marco los 42. Y importante también localizar la marca de donde están los 21. ¿Vale? Una vez que tenemos marcado, pues los puntos que marcan la medida de, digamos, la mitad, pues la cerramos para ver que por ahí tenemos que cortar. Y cerramos también la medida del largo total. Y ya la tendríamos marcada. Y ahora para marcar el hombro, que teníamos 13, podemos hacer lo mismo. Marcar el doble, que serían 26, y ya después cortamos.
Bueno, ya tengo aquí todas las tiras cortadas. Tengo las 4 para los costados y las 4 para cada hombro. Y ahora vamos a unirlas a los bordes. Bueno, voy a enseñar cómo hacerlo en uno de los lados del hombro. Y de la misma manera haríamos en el resto, ¿vale? No lo voy a grabar todo porque no creo que sea necesario. Pero bueno, lo que vamos a hacer es enfrentar derecho contra derecho. En este caso el revés es este, que es donde he marcado. Pero bueno, realmente da un poco igual porque es igual por ambos lados. Y lo enfrentamos dejando que queden ambos bordes bien pegaditos. Y vamos colocando alfileres. Vale, ya lo tenemos así colocado. Aunque nos sobre un poquito, después se lo podemos cortar. Y ahora las instrucciones nos dice que tenemos que coser con puntada recta a medio centímetro del borde, que podemos seguir también el ancho del prensatela. Una vez que tenemos la costura hecha, vamos a pasar la plancha y después vamos a volcarla hacia afuera de esta manera, que quede bien esta parte bien estiradita. Bueno, y siguiendo las instrucciones nos dice que tenemos que doblar 2 veces la cinta, una, que la primera, que los bordes queden bien pegaditos, bien unidos, y la segunda donde ya embolsamos. El embolse se hace hacia el revés, o sea, hacia el interior, y después colocamos alfileres, ¿vale? Voy a enseñar cómo hay que hacerlo. Primero, doblamos, yo lo tengo ya aquí un poquito doblado, haciendo que, fijaos cómo los bordes, tirando bien de la cinta, quede aquí justito. Y después doblamos una vez más para que ya monte. Y colocamos el alfiler por el derecho de la tela, es decir, sería este lado de aquí que sería el que se vería. Así nos va a quedar también más bonito porque me queda el acabado aquí limpio y siempre voy a tener la misma medida. Y una vez que nosotros colocamos el alfiler, vamos a coger igualmente parte del interior, ya que queda un poquitín más hacia abajo. Entonces va a quedar estéticamente más bonito. Y así doblamos el resto de la cinta. Y bueno, una vez que ya tengo los alfileres colocados, fíjate cómo queda. Vamos a pasar un pespunte recto pegadito al borde, por aquí, más o menos a unos 2 milímetros. Y bueno, ya tenemos la costura terminada, bien rematada por un lado y por el otro. Y el borde bien embolsado. Esta costura se llama Hong Kong. Y ahora vamos a hacerlo en el resto de hombros y también en los costados. Recordad que aquí, bueno, en este lado tenemos la pinza, pero no pasa nada, se puede coser sin problema. Bueno, pues ya he terminado de rematar todos los hombros, los costados y ya tenemos el cuerpo de la chaqueta prácticamente montado, ¿vale? Ahora lo enseñaré más en detalle, pero bueno, ya tenemos, como digo, el cuerpo. No sé si la luz será muy mala, se me verá fatal, pero bueno, me da igual, que la llevo bastante adelantada. Y bueno, lo siguiente sería pasar ya a la manga. Ya vamos a montarla, vamos a embeberla y colocarla en las sisas, que será en el siguiente capítulo. Antes de despedirme, te enseño en detalle la terminación de la costura. Bueno, pues ya tenemos la chaqueta, lo que es el cuerpo, con todas las costuras ya hechas, abiertas y rematadas. Fíjate lo bien que queda por un lado y por el otro, tanto en costado como hombro. También he pasado la plancha un poco para volver a asentar después de haber cosido. Y nada, como digo, ya tenemos el cuerpo montado y ahora en el siguiente capítulo nos quedaría empezar ya con la manga.